La Contraloría General de la República tendrá más herramientas para luchar contra la corrupción. El Senado aprobó modificaciones al régimen de control fiscal en contratos y adjudicaciones públicas. Comisiones segunda del Senado y la Cámara aprobaron ascenso póstumo a cadetes asesinados por el ELN en la Escuela General Santander en Bogotá. Militares y policías podrían ejercer su derecho al voto. Así lo estipula un proyecto de reforma constitucional propuesto en el Senado. Senadores del Polo Democrático afirman que la corrupción promovida por Odebrecht permeó a partidos e instituciones. Bancada de gobierno defiende a campañas presidenciales del Centro Democrático e insiste en supervisar contratos con el Estado sin ahuyentar la inversión privada. Una iniciativa legislativa contempla que personas enfermas de cáncer sean atendidas en centros oncológicos especializados. Bienvenidos y mucha atención. El Senado de la República aprobó importantes herramientas contra la corrupción. Luego de un intenso debate al proyecto presentado por el Contralor General Carlos Felipe Córdoba, la plenaria de la corporación aprobó la reforma al control fiscal en el país, un sistema que le otorgará a la Contraloría funciones excepcionales de control preventivo y sancionatorio. El Senado acordó mantener las Contralorías regionales cuyos titulares sean elegidos con base en un concurso de méritos único y nacional para evitar que hayan interferencias de las autoridades departamentales y municipales. Con este proyecto, la Contraloría General de la República podría evitar que los dineros públicos sean desviados o despilfarrados, porque el ente de control tendría facultades para actuar preventivamente. Es mejor evitar el robo que llegar a castigarlo. Eso lo podrá hacer ahora la Contraloría. Hoy lo que está demostrado es que el control posterior después no permite que se recuperen los bienes que se pierden. El proyecto promovido por el Contralor Felipe Córdoba contempla que las 65 Contralorías territoriales no desaparecerán y sus titulares serán elegidos por consejos y asambleas a través de convocatoria pública. Dotarlas también de herramientas tecnológicas para que puedan ejercer su control a nivel territorial. Yo creo que la discusión hoy no es que sean de la oposición o del gobierno, es que sean organismos técnicos imparciales. El periodo del Auditor General de la República, que es el encargado de vigilar a las Contralorías, se prolongará de 2 a 4 años. No obstante, esta norma se aplicará a partir de la entrada en vigencia de la reforma. Además, el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría General de la República ascenderá a 1,2 billones de pesos a través de incrementos consecutivos durante 3 años. Para poder tener, la nivelación salarial de nuestro equipo de funcionarios, que tengamos nuestra planta técnica de personal. Pese a las bondades del proyecto expuestas por algunos senadores, los partidos de oposición declararon su inconformismo. Se amplió la planta burocrática, se le dio más tentáculos, se le dio la capacidad de cogobernar, es decir, desde antes de presionar, de interferir en la administración pública y de ñapa dejan al gato a cuidar el queso. La plenaria del Senado aprobó una comisión de seguimiento a la aplicación de la reforma a la Contraloría. Este proyecto pasa a conciliación con lo aprobado en Cámara de Representantes. Se cumplen 8 meses de la trágica muerte de 22 cadetes de la policía por la acción terrorista del ELN que activó un carro bomba en la Escuela General Santander. Las comisiones segundas del Senado y la Cámara aprobaron un proyecto que reconoce su ascenso póstumo. Este día se echaron a perder la vida, los sueños y anhelos de 22 cadetes que realizaban su proceso de formación para convertirse en oficiales de la policía. Nuestros hijos fueron a esa institución donde todo el mundo considera de que hay muchísima seguridad, de que estaban bien custodiados. En honor a estos 22 jóvenes, el Gobierno Nacional radicó una iniciativa que propone el ascenso póstumo de los estudiantes fallecidos y su reconocimiento prestacional y pensional. Se hace realidad el sueño de nuestros hijos con el ascenso póstumo al ser nombrados subtenientes de la Policía Nacional. Es el sueño de ellos de ser oficiales. Nos da un poco de tranquilidad saber que el sueño de ellos, aunque fueron cegadas sus vidas, hoy en memoria de ellos es ese ascenso. Esta iniciativa, que tiene llamado de urgencia por parte del gobierno, contempla varios beneficios para los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército de Liberación Nacional ELN en la Escuela de Policía General Santander. Teniendo el grado efectivo
de subteniente, para lo cual estaban estudiando, ellos puedan tener derechos prestacionales y desde luego derecho a la pensión. Los beneficios, uno es para estos padres de familia, que muchos de ellos inclusive todavía están endeudados porque tuvieron que hacer unos esfuerzos grandes para poder llevar sus hijos a estudiar en como cadete. Se espera que en 2 semanas esta iniciativa llegue a las plenarias de Senado y Cámara para que se convierta en ley de la República. Por norma constitucional, las fuerzas militares y de policía no pueden intervenir en política partidista ni votar por candidatos a la presidencia ni a corporaciones públicas. Pues esta restricción podría cambiar si se aprueba dentro de algunos meses un proyecto de reforma a la Constitución que otorgaría el derecho al voto a cerca de 500.000 de mujeres y hombres de la fuerza pública. En Colombia, según el artículo 219 de la Constitución Nacional, los militares y policías no pueden votar y no tener participación en política partidista. Hace unos 80 años, en el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, los uniformados perdieron la opción de participar en elecciones. El propósito, evitar que fueran inducidos o manipulados por sus superiores a favor de un candidato o partido. Pero esto podría cambiar si se aprueba un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los integrantes de la fuerza pública participar en las elecciones. Lo que queremos con el proyecto de acto legislativo es, por supuesto, reivindicar ese derecho a un sector importante de la sociedad colombiana, que son más de 500.000 personas. 500.000 personas en este momento en el país están excluidos, no solamente de la república que ellos fundaron, porque aquí primero hubo ejército o fuerza pública o fuerzas militares antes que república. Desde ya este proyecto del senador de Colombia Justa y Libres genera polémica en las bancadas políticas, así como diversas opiniones de los militares en retiro. Ya sería una buena respuesta, un buen mensaje. Ojalá que esta iniciativa parlamentaria esta vez, en esta ocasión, sí surta efectos como es lo que esperamos. De ser aprobada esta reforma no aplicaría para las elecciones del 27 de octubre porque son necesarias 4 vueltas en la Cámara de Representantes y 4 en el Senado de la República. Atención, comenzó el trámite de un proyecto para que las personas enfermas con cáncer puedan ser atendidas de manera integral en centros oncológicos especializados y en todas las EPS e IPS del país. Al año en Colombia se atienden en promedio 100.000 personas que padecen de cáncer en diferentes modalidades. Muchos salen de las zonas rurales a ciudades intermedias o capitales, donde se pasean por varias clínicas buscando ser atendidos. Por eso un proyecto de ley busca frenar este paseo que en muchos casos se convierte en el paseo de la muerte. El propósito de la iniciativa es que las instituciones médicas tengan centros oncológicos integrales. Todo hospital público debe tener una unidad oncológica que le permita tener un tratamiento preventivo en primer lugar, segundo que se pueda atender esta enfermedad de manera oportuna y tercero una ruta de atención que le permita rápidamente recuperarse. El proyecto contempla que las entidades especializadas en el tratamiento del cáncer reciban del Ministerio de Salud sin ninguna intermediación el dinero destinado a atender estos pacientes. Que buscamos crear una ruta de reinserción para los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que logran superar el cáncer, que se les pueda dar un acompañamiento psicológico a ellos y sus familias. La iniciativa tiene un componente de prevención para detectar tempranamente los síntomas para que los pacientes sean tratados a tiempo. Ante la crítica situación de inseguridad que enfrentan hoy los candidatos a cargos de elección popular en diferentes departamentos, varios ministros y altos funcionarios serán citados por el Senado a un debate de control político. El Ejecutivo debe explicar qué medidas están en marcha para proteger a estos dirigentes. 5 asesinatos, un secuestro, un atentado y 17 amenazas de muerte se han reportado en los últimos 2 meses contra candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Según la misión de observación electoral MOE, del 27 de julio a la fecha, en total se han conocido 24 acciones contra la vida y la seguridad de aspirantes a cargos regionales. Comenzó nuevamente una historia de ataques, de asesinatos, y creo que eso lo debemos rechazar tajantemente. Realmente causa horror esta situación
y la seguridad en torno no solamente en favor de los candidatos y de los que aspiran a ser candidatos, sino también de los líderes sociales campea, y eso es una corriente peligrosa de violencia. El departamento en donde más se han presentado estos hechos ha sido Cauca. Allí fue asesinada hace pocos días la candidata liberal Karina García, y en Toledo, Antioquia, Orley García del Partido Centro Democrático, quien aspiraba a ser elegido alcalde. Sucre, Bolívar, Santander y Nariño son otras regiones de donde se conocieron acciones delictivas contra políticos, siendo este último departamento donde se registró el secuestro del candidato de Cambio Radical Oscar Lombana a la alcaldía del municipio de Potosí, en Nariño. Ministro de Defensa, la ministra del Interior y la Fuerza Pública tienen que venir aquí a poner en claro cuáles son las medidas que se han tomado y a brindarle tranquilidad a los ciudadanos. En el Senado se adelantará un debate de control político para evaluar las causas de esta ola de violencia política y exigir al gobierno medidas para prevenir y enfrentar estos actos. El debate por la corrupción que durante varios años impulsó en Colombia la multinacional brasileña Odebrecht continúa en el Senado. Para senadores del Polo Democrático, partido que citó a altos funcionarios del actual gobierno, la constructora sobornó a partidos políticos y personas. Pidieron a la Fiscalía acelerar las investigaciones para llevar ante los jueces a los responsables. En el debate de control político, la bancada de oposición presentó sus argumentos del por qué el escándalo de corrupción de Odebrecht y lo relacionado con la Ruta del Sol aún no destapa a todos los involucrados. Sobornos en el contrato por la Ruta del Sol. Yo creo que se debería volver a abrir la investigación, si es posible, a Gabriel García, el viceministro del transporte de ese gobierno. O sea, solo él, solo ese viceministro se metió al bolsillo $6,5 millones y nadie le ayudó a los sobornos que se pagaron en ese gobierno. Pero los presidentes y los gobiernos que fueron a Brasil, que se reunieron en Casa de Nari, a hacer todo este tipo de contratos y acuerdos como si nada. Laudo arbitral con inversionistas de la Ruta del Sol. Resulta que esta señora, con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, les intentó regalar $1 billón a los banqueros del negocio de la Ruta del Sol, incluidos 600.000 millones de pesos a los bancos del Grupo Aval. Presuntos ingresos de dinero a las campañas presidenciales. El doctor Néstor Humberto Martínez indicó que la entidad, la Fiscalía General de la Nación, ha recaudado nuevas evidencias sobre un financiamiento de las dos campañas presidenciales de 2014 por parte de la firma Odebrecht. El tapen-tapen. El que tenía que investigar, que era Néstor Humberto Martínez, llegó ahí a ser el rey del tapen-tapen. Eso lo sabemos todos, porque aquí se montó una operación de tapen-tapen en la que estuvieron vinculados todos los poderes. La oposición concluyó el debate argumentando que la corrupción emanada de la multinacional Odebrecht causó un grave daño a las instituciones. Otros partidos políticos aseguraron que las campañas presidenciales de 2014 y 2018 fueron infiltradas por Odebrecht. También cuestionaron el supuesto ingreso de dineros aportados por esa multinacional y la posibilidad de que los sobornos incidieran en la contratación estatal. Otras bancadas también manifestaron sus diferentes posturas frente a los hechos de corrupción que generó los pagos de la multinacional Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol. Sobornos en el contrato por la Ruta del Sol. El país exige o reclama que la cadena de corrupción alrededor de los contratos de Odebrecht concluya con sentencias condenatorias. Aquí hemos escuchado que todo el mundo actuó con transparencia, pero la plata se perdió. ¿Quién se rapó estos recursos? Laudo arbitral con inversionistas de la Ruta del Sol. Y aquí no vengo a ser de abogado de Pisol ni de Corficolombiana, simplemente vengo a hacer una reflexión sobre la pertinencia y la oportunidad de figuras como la caducidad. Impedimentos de la ministra de Transporte. La pregunta en concreto es, la ministra de Transporte, en su vida comercial actual, hizo negocios con Luis Carlos Sarmiento Angulo o algunas de sus empresas de las que es propietaria. Que algún erudito me diga esta noche qué ha hecho la ministra para que se tenga que marchar. Presuntos ingresos a la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Yo lo invito, doctor Uribe,
a que ese informante anónimo traiga las pruebas y si se tiene que caer la institucionalidad, que se caiga. Durante el debate de control político que se extendió por 2 semanas en la plenaria del Senado, los congresistas insistieron en que este escándalo de corrupción no puede quedar sin conocimiento de más responsables. Por su parte, la bancada que respalda el gobierno del presidente Iván Duque defendió las campañas del Centro Democrático en 2014 y 2018. Los senadores oficialistas respaldaron a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a la ministra de Transporte Ángela María Orozco. El partido de gobierno, el Centro Democrático y las bancadas aliadas al Ejecutivo defendieron la transparencia con la que se manejaron las finanzas de las campañas presidenciales de 2014 y 2018. También acusaron al expresidente Juan Manuel Santos de recibir dineros de la multinacional Odebrecht. Presuntos ingresos de dineros a campañas presidenciales. Y es que mi campaña fue absuelta de toda culpa. Durante los 9 meses de investigación, no fue por caducidad. El mismo Martorelli le dice a la Fiscalía de Brasil que nada tuvo que ver con Óscar Iván Zuluaga. Sobornos en el contrato por la Ruta del Sol. Que reabran esa investigación. Usted puede nombrar, señor presidente, y nosotros lo proponemos, una comisión de esta plenaria de todos los partidos que investigue todo lo de Odebrecht. Presuntos ingresos a la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Algunos partidos de izquierda a criticar la campaña de Santos, en la que ellos participaron, que ellos apoyaron, que tenemos que investigar si esa plática de Odebrecht también les llegó a ellos. Impedimentos de la ministra de Transporte. No estoy en curso en ninguna causal de inhabilidad ni en ninguna causal de impedimento para ejercer las funciones que hoy desempeño. La conclusión en esto es cero inhabilidad de la vicepresidenta, cero inhabilidad de la ministra. El tapen. A mí nadie me puede decir que he estado en la política del tapen. Los senadores del oficialismo coincidieron en que no se puede ahuyentar la inversión privada porque, según ellos, se necesita que los recursos salgan de las fiducias y haya ejecución. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como @NoticieroSenado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. Hay reacciones en el Congreso de la República a la decisión del Consejo de Estado de ratificar las medidas cautelares que, por el momento, impiden la utilización del fracking. Para algunos senadores se deben buscar alternativas y para otros es necesario continuar con el estudio a través de un plan piloto. Senadores ambientalistas aplaudieron la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión del fracking en Colombia. Afirmaron que se trata de una medida oportuna porque esta técnica afecta al medio ambiente, daña las fuentes hídricas y acaba con la vida en los territorios. Consideramos que el fracking está plenamente demostrado, es completamente nocivo para el ambiente y pone en riesgo las comunidades. Para otros senadores se deben considerar las recomendaciones de la Comisión de Expertos designada por el gobierno, organismo que ante el agotamiento de gas natural y la disminución de las reservas de petróleo planteaba un plan piloto para analizar la viabilidad de utilizar el fracking. Yo creo que este tiene que ser un debate no ideológico, sino técnico. En el mundo hay muchos antecedentes de práctica de fracking. De hecho, aquí en convencionales llevamos 40 años con fracking. Estados Unidos lleva 60 años haciendo fracking. Las decisiones se deben tomar con fundamento en pruebas. Y esto es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Que aún no existen pruebas que determinen la viabilidad del fracking. Pues el Estado colombiano le toca ponerse la camiseta y entrar a resolver un problema que está supeditado realmente a la ciencia y a la tecnología. Por su parte, algunos expertos consideran que la única forma de saber si el fracking afecta o no al ecosistema es con la implementación del plan piloto en el Magdalena Medio. Congresistas del Atlántico radicaron un proyecto de ley para incluir dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena a Puerto Colombia. La idea es que Cormagdalena asuma los costos de la contaminación generada por el río y que se observa a diario por las playas de ese municipio cercano a Barranquilla. La bancada de senadores del Atlántico radicó un proyecto de ley para que el municipio de Puerto Colombia sea incluido dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena.
El propósito es que haya mayores recursos para atender la contaminación ocasionada por el río en las playas de este puerto ubicado cerca a Barranquilla. Y el municipio de Puerto Colombia se está viendo afectado. Todas las basuras, el plástico, está llegando al municipio, está afectando al municipio. Puerto Colombia vive del turismo, vive de sus playas. Con esta iniciativa se espera reparar los daños ocasionados por los desechos de basura, madera, escombros, plásticos, residuos hospitalarios y electrodomésticos, entre otros. Para algunos ambientalistas, este proyecto no es suficiente para atender el problema e insisten en prevenir el vertimiento de desechos aguas arriba. No ataca la fuente del problema, que es por qué están llegándole esos residuos al municipio. Y eso tiene mucho que ver más con lo que está sucediendo en la misma cuenca del río, pero aguas arriba, en los otros municipios que pertenecen a la cuenca de Magdalena. El problema de Puerto Colombia es delicado. Cabe recordar que el pasado 31 de mayo las autoridades recogieron más de 600 toneladas de basura en un solo día a lo largo de la playa. Es preocupante el panorama de la explotación laboral de los menores de edad en Colombia. El Ministerio de Trabajo reportó que cerca de 800.000 niños y niñas son víctimas de los adultos que los obligan a trabajar. Este problema ha crecido notoriamente por la migración de venezolanos. Según el Ministerio de Trabajo, 796.000 niños y adolescentes entre 5 y 17 años son víctimas de explotación laboral infantil, lo que corresponde al 7,3% de los menores. Las labores en las que más se desempeñan los menores son la agricultura, las minas y canteras y el sector de la construcción. Estamos adelantando acciones, también la Defensoría del Pueblo para la protección de estos niños venezolanos. Vamos a empezar a trabajar en los sitios donde hay mayor concentración de trabajo infantil en Colombia. Este índice ha aumentado considerablemente por la llegada de venezolanos y la mano de obra a bajo costo. Así como se le está dando ese derecho a la nacionalidad, asimismo ellos tendrán unos deberes también que esos mismos padres de familia pues deben ser responsables. Al respecto, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, destacó la sanción de la ley que reconoce a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Una ley que protege a los niños nacidos de madres venezolanas en nuestro territorio nacional, para que ellos tengan toda la protección y todas las condiciones que debe tener la niñez en el mundo. Y nosotros lo menos que podemos hacer es brindarle oportunidades en nuestro país a esos bebés que nacen en nuestro territorio. Desde el Senado de la República se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a la línea 141 cualquier anomalía que afecte a los menores de edad. Ante las alarmantes estadísticas sobre el consumo de nuevas sustancias psicoactivas y el aumento de cultivos ilícitos, la Comisión Accidental del Senado de Lucha contra las Drogas continúa su trabajo con organismos especializados. Una de sus tareas es presentar propuestas que ayuden a combatir estos fenómenos. La siembra y recolección de coca y marihuana en Colombia ha crecido el 48%. Según las Naciones Unidas, se ha pasado de 48.000 en el año 2013 a 171.000 hectáreas sembradas de coca en el 2017. La visión tradicional es que Colombia era el principal productor. Eso infortunadamente sigue sucediendo, pero se han creado unos centros de consumo nacional en donde ya el país está teniendo un consumo problemático de droga, y eso lo muestran las diferentes encuestas, principalmente en éxtasis, en cocaína, pero también en algunos casos en marihuana. Ante este crítico panorama, la Comisión Accidental de Lucha contra las Drogas planteó soluciones dirigidas a mitigar este fenómeno. Estamos acompañando y estamos teniendo iniciativas legislativas buscando obviamente que la sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación cada vez sea más efectiva y más eficiente, pero no solamente es sustituir cultivos, es entender que hay una problemática integral. Desde la Comisión también se promoverán programas de prevención del consumo a las drogas y alternativas de erradicación de cultivos ilícitos, entre otros. El Senado le rindió un sentido homenaje al exparlamentario boyacense Samir Silva Amin, militante del Partido Liberal, quien falleció en Bogotá a los 76 años. El excongresista comenzó su vida política como concejal en Chiquinquirá y en 1978 ascendió a la Asamblea Departamental de Boyacá. Fue representante a la Cámara en 1982 y desde 1990 hasta 2006 ejerció como senador.
Asimismo, con un minuto de silencio, los senadores rindieron honores al ex representante a la Cámara por el Departamento del Valle, Heriberto Sanabria Astudillo. El dirigente conservador fue concejal y alcalde de Florida. Además, se desempeñó como diputado y secretario de la Asamblea Departamental y ejerció como magistrado del Consejo Nacional Electoral, organismo en el que ocupó la presidencia. Desde los 18 años enarboló las banderas de nuestra colectividad en el municipio de Florida Valle, convirtiéndose a esa temprana edad como concejal e iniciando una carrera política que lo llevó hasta la Cámara de Representantes por su departamento y a ser elegido como miembro del Consejo Nacional Electoral, del cual fue su presidente. Instrumentos de control fiscal y control interno para la transparencia. Así se titula el libro escrito por el actual Contralor Delegado en lo Social, Julio César Cárdenas. Esta obra académica, que coincide con la aprobación por parte del Congreso de una drástica reforma al régimen de la Contraloría, ofrece novedosos elementos de estudio sobre la corrupción y la eficiencia en el gasto público. La publicación es respaldada por el Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, dirigido por la Secretaría General del Senado. Y esa experiencia académica que hemos tenido para poder desarrollar este cambio conceptual con relación al control fiscal. Esto es muy importante para el país, o sea, no podemos seguir siguiendo como estamos en estos momentos. No podemos permitir que sigan perdiendo los recursos. Esta será una obra de consulta en los escenarios académicos y un libro de cabecera en los escenarios del trabajo del control fiscal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como @Noticiero Senado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. Marcela, ¿y qué relación ve usted entre el vallenato y la carranga boyacense? Pues así, a primera mano los noto distantes, lejos, son géneros musicales muy tradicionales en Colombia. ¿Cuál es la relación? Bueno, resulta que en Nopsa, Boyacá, precisamente siempre se ha bailado y se ha cantado carranga, pero hace 35 años allí también se celebra un espectacular festival vallenato. Bueno, eso me está contando usted que le gusta tanto el vallenato, pero yo tenía datos de Nopsa. También es un pueblo muy famoso por sus telares en lana y porque hace pocos meses ahí se prohibió el uso del licopor, lo vimos en el Senado, en sus dulces y postres artesanales. Vea pues vamos con esa nota con la que desde el Senado se busca salvaguardar las tradiciones culturales de nuestro país. A ustedes, gracias por su sintonía. Hasta entonces. Nopsa, Boyacá, donde la carranga es arraigo y tradición, se dejó enamorar del acordeón. Esta población, declarada municipio en 1811, es el epicentro de un curioso festival en que lugareños y extraños en Roana, alpargates y sombrero disfrutan del acordeón, la caja, la guacharaca y los versos poéticos del vallenato. A los 35 años del festival de Nopsa, Boyacá. El paseo, el son, el merengue y la puya se tomará la próxima semana al edificio nuevo del Congreso para el lanzamiento de este caluroso festival que tendrá lugar en las frías tierras de Boyacá. Una invitación muy cordial y efusiva y cariñosa para asistir al Festival Vallenato de Nopsa, un festival que tiene una amplia tradición y Boyacá es un departamento vallenato, no en vano el anterior rey vallenato era boyacense. De nuevo, Nopsa será el lugar donde el vallenato y la carranga se entremezclan para decirle al mundo que el folclor no conoce fronteras. He venido a invitar a los 35 años del Festival de